Entre tantos turnos, guardias y responsabilidades, a veces se nos escapa divulgar y transmitir la información que todos los sanitarios vivimos desde adentro. Actualmente existen muchos podcasts y vídeos de divulgación, personas como Ubi para Todos, Farmacia Enfurecida y otros tantos que hacen una gran labor divulgando los problemas actuales de la sociedad sanitaria y de sus profesionales. Pero nosotros hoy traemos algo diferente para ustedes. Traemos las voces de esas personas que viven cada uno de esos acontecimientos. ¿Quién está hablando de los miles de enfermeros que se han ido el último mes de España? ¿Quién está hablando del Estatuto Marco? ¿O quién habla del lote de profesores 1000, el conjunto de expertos que ha renunciado en masa ante sus discrepancias con el ministerio? Bienvenidos al capítulo 0, esto es Pase de Guardia. Comenzamos. Empezamos un nuevo proyecto para intentar dar voz a todos los profesionales sanitarios que están detrás de las puertas, a todos aquellos que en algún momento de más o menos estrés se han podido llegar a sentir solos, desesperados o intentando gritar y pedir algo de ayuda, una bocanada de aire, para que se sientan identificados y representados, más allá de toda esa voz legal que ya está viendo a día de hoy con diferentes, como bien mencionas, medios de divulgación, podcasts, youtubers o incluso influencers en Instagram. Hace falta un medio más allá de un simple comentario en un vídeo, sino que hace falta un medio de gente que haya estado viviendo esto como nosotros durante los últimos años, y va a ser, yo creo que clave para ellos tener un espejo que muestre todo lo que hemos ido viviendo en los últimos años. Y algo que hemos hablado mucho Alberto y yo, nosotros tenemos también la idea o la esperanza de que no sea únicamente un hablar profesional, técnico. Aquí no venimos a compartir guías, no venimos a compartir el último artículo que se ha publicado, las nuevas complicaciones que se publicaron de los EMPIC, ni ese tipo de cosas. Es un poco más humano, un poco más cercano. Quienes les hablan, Alberto Romero, está en este momento en Irlanda, es médico de familia, onubense. Yo, Edgar Marcano, soy médico intensivista, vivo y trabajo en Salamanca y soy venezolano, o canario, o de La Gomera para algunos. Así es, o sea, somos yo creo que un gran ejemplo de lo que es ir buscando una mejor alternativa a lo que se nos ha dado, por así decirlo, de nacimiento, ¿no? Hemos nacido en unos países donde las cosas no han ido evolucionando de la forma más favorable y hemos tenido que buscar una alternativa. Edgar abandonó Venezuela y se vino a España. Yo abandoné España y me vine a Irlanda, siempre todo en pro de conseguir una calidad laboral lo más óptima bajo nuestro punto de vista posible para nosotros mismos. Entonces, al final yo creo que, como digo, yo creo que somos un buen ejemplo para hacer tanto crítica como autocrítica de las cosas que se pueden llegar a mejorar. Estas ganas de divulgar existen desde hace mucho tiempo. Alberto ha comenzado, Alberto, di tu canal para migrar, el que has abierto ahora. Ecositas. Ecositas. Es el canal que Alberto tiene para hablar de eso. Si quieres ir a Irlanda, quieres saber cuánto se gana allá, cuál es el paso para irte, lo dejamos aquí abajo, lo dejamos acá abajo colocado. Yo por mi parte tengo desde hace tiempo una cuenta en Twitter, @elintensivista, donde intento de manera más o menos frecuente divulgar y actualizar al resto de mis compañeros o compartir ideas y de hecho actualizarme en aspectos por supuesto mucho más técnicos y eso sí, dedicados exclusivamente a la parte de la medicina intensiva. Pero esta idea de divulgar viene desde hace mucho tiempo y es que está claro porque se sabe que actualmente, sobre todo las generaciones más jóvenes, están utilizando las redes sociales, sobre todo YouTube, para consumir el aprendizaje, para consumir el material académico, distanciándose, no sé si para bien o para mal, cada vez más del papel.
así es, cada uno hemos empezado nuestros pasos y nuestras andaduras de la mejor manera que hemos podido, y yo creo que conocedores de lo que esa experiencia, sin ir de la mano de nadie, puede suponer, que andas un poco perdido, sin saber cuál es el siguiente paso, yo creo que de ahí nace un poco también la idea de hacer como una página web, un canal de divulgación sobre cómo empezar a ir a Irlanda, qué es lo que tienes que hacer desde España cuando llegues, aparte de hacer un poco de proyectos de divulgación de ecografía, que de eso hablaremos más tarde. Me gustaba la idea de acompañar a aquellos que deciden hacer como hice yo, de irse a otro país buscando otro tipo de oportunidades, ¿no? Como dice Edgar, lo dejaremos en los comentarios o en la descripción. Y yo creo que Edgar también ha hecho algo parecido. Hemos tenido la suerte de que Edgar pudo contar a través de un libro toda su experiencia, que yo creo que para aquellos que decidan hacer lo mismo que hizo él, es muy buen ejemplo. Lo he leído, la verdad es que está muy bien redactado. Por favor, Edgar, ¿cuál es el libro? Un libro que no estaba nada preparado y que casualmente tengo aquí, casualmente estaba aquí. El libro se llama Ni traidor el que se fue, ni pendejo el que se quedó. Que son resultados de años de conversaciones con migrantes venezolanos de diversa índole. No tiene que ver necesariamente con el mundo médico, pero cualquier persona que deje su hogar para buscar una oportunidad mejor, creo que pueden encontrar un poco de sí mismo en este libro que casualmente estaba aquí colocado en la mesa. Y yo creo que es una buena guinda a todo esto, ¿no? El transmitir que no eres nadie malo por dejar el sitio de donde vienes, porque al final, si la necesidad te llama, no pasa absolutamente nada por irte a un sitio buscándote las habichuelas, buscándote otras mejores. Eso es. Aprovechamos que estamos diciendo esto porque hay un tema que queríamos abrir, es de los primeros temas que queríamos abrir acá en el podcast, ¿no, Alberto? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los que divulgamos? ¿Cuál es la responsabilidad de esas personas que transmiten información? ¿Cuál es esa responsabilidad que tienen para con la sociedad? Yo, mira, sin ir más lejos, recuerdo, no sé si te acuerdas, Alberto, la Marina Kers, el famoso caso de Marina Kers cuando dijo que el agua deshidrataba. Mira, suero, hidratante, sabor, no sé qué, solución esterilizada de electrolitos orales indicada para prevenir o tratar la deshidratación. Si tú te das cuenta, en verdad, en el agua, de hecho aquí tengo una botella de agua de Bonafont, en el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google y... Que uno de los problemas que vemos en la sociedad actual es, primero, o los problemas que vemos son, primero, la capacidad que tiene la información de difundirse. Por ejemplo, el caso de esta, que lo ponemos aquí en pantalla, el caso de Marina Kers, una influencer, creo que de origen ucraniano, tiene muchos años radicada en España, su familia aquí, una influencer de variedades, juvenil, y un día en uno de sus vídeos dice, el agua deshidrata, hace un vídeo sobre eso. Bueno, la polémica, eso fue grandísimo. El problema es que la información no se pilla igual según quién venga o de dónde provenga, porque nosotros tenemos un criterio científico establecido, una persona de 30, 35 años, de 20 años, tienen ciertos criterios de madurez ya establecidos, pero ante miles de personas que están viendo a Marina Kers, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando ahora, de 10, 11 años, pues se lo pueden creer, y es especialmente preocupante en un grupo etario en donde los trastornos alimenticios son muy importantes. Y luego venimos, y no solo para ese grupo etario, sino que luego vamos ya, por supuesto, pasando por el rango de terraplanistas y demás, y la polémica súper reciente, creo que fue, si no a comienzos de este año, a finales del año 2024, cuando Javier Santolaya se reunió con Jordi Wild, y recuerda, Alberto, y estos que hablaban del terraplanismo, de no sé qué, que sí. Entonces, creo que vivimos en una época en donde tenemos que ser muy responsables de nuestras palabras, pero a la vez enfrentarnos a personas que cada vez más van del palo de hablar sin sentido de las cosas y sin el conocimiento necesario. Se leen dos cosas en internet y hablan. Sí, bueno, recordemos que el amor es lo único que la ciencia no puede explicar. Gracias. Atención a la frase. Sí, hombre, hay una figura muy importante en redes, ¿no? Que cuando tú eres influencer y sabes que te van a escuchar millones de personas,
yo creo que hay un punto, hay un umbral en el que tú como influencer o como divulgador o la palabra que queráis usar, tienes que ser consciente de que tu opinión tiene que estar fundada en algo. Tú no puedes soltar un comentario al aire pensando que, pues, que solamente quiero conseguir viewers o solamente quiero conseguir visitas Ya. y eso me va a dar dinero o eso me va a dar fama o lo que sea, ¿no? No sé cuál es el fin último, pero es que al final el fin no justifica los medios en este caso, porque tú tienes que ser consciente de que la gente te está escuchando a ti, por el motivo que sea, tienes un pool de seguidores que todos los días estás pendiente de que, oye, a ver qué Sí, ha subido esta persona, a ver qué dice tal, y de repente, ¡pum!, el agua deshidrata. Hostia, es que, eso es. Para bien, claro, para bien o para mal, sí. claro, va a haber gente que te va a escuchar y va a decir, hostia, el agua deshidrata, voy a dejar de beber agua, por el motivo que sea. Y no, porque Sí. también hay claro, un problema a nivel poblacional que yo creo que es general, que yo creo que aquí estaremos todos más o menos de acuerdo, que hay un acceso a la información totalmente, vamos, ilimitado. El problema es que no sabemos elegir esa información. Yo tengo acceso a miles de páginas web, pero cada día más las fake news y todo son algo mucho más frecuente, todo por el sensacionalismo de las visitas, porque al final es lo que se negocia en Internet. ¿A qué dedicas tu tiempo en Internet? A más tiempo dediques a un sitio, más dinero genera ese sitio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo eso y con qué medio de divulgación eliges, qué influencer eliges, porque no todo el mundo está preparado para dar información veraz, real y respaldada, como has dicho antes, por criterios científicos, ¿no? Que yo creo que también la idea de este podcast y de que tenemos nosotros a nivel de divulgación es ir en esa línea, ¿no? Intentar respetar toda la veracidad que se pueda, vamos. De hecho, según hablabas, recordaba un caso hace poco, bueno, hace año y medio o así. Yo estuve hablando con un compañero que estaba empezando con un canal de criptonoticias, todo el mundo cripto y toda la historia, ¿no? Y no tiene que ver exactamente como con la medicina, pero la dinámica va un poco igual, que es que hay muchas personas que inician proyectos como este con la clara meta de monetizar el canal, de hacer dinero y demás, ¿no? Que nosotros nos vamos por esa línea, nos ponemos aquí, encendemos la cámara y hablamos así de colegueo, como estamos haciendo ahora. Claro, cuando tú entras en esa dinámica, que tú inicias un canal, que empiezas a buscar qué hago yo para lograr más público, que si hago el short, que si hago el no sé qué, que la música, que la intro, y toda la historia, entras en el tema de los títulos de los canales de YouTube, ¿no? En función de los títulos, tú puedes tener más o menos engagement. Y claro, en el mundo cripto se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, Solana cae a precio al suelo. Bitcoin se monta Bitcoin logrará los 200.000, el rango de los 200.000 euros en el mes de septiembre. Claro, eso es un clickbait, no es real. Probablemente el video ni siquiera hable de eso. Y de hecho va un poco de esa línea de lo que está pasando, de lo que pasa actualmente con el que, bueno, mira, yo pongo lo que sea y si esto es lo que si esto está dando vistas, lo hablo. Vuelvo al caso de Marina Kers. ¿Cuántos no replicaron? Muchos replicaron y hasta salieron defensores intentando explicar, pues sí, ¿por qué el agua deshidrata? Me estás matando. Yo por eso, y le envío un saludo desde aquí, aunque no le conozcamos y aunque esperemos algún día le tengamos aquí con nosotros, a Farmacia Enfurecida, ¿no? Este chico, yo creo que está, si no está aquí en Salamanca, está en Burgos, está por acá cerca, y habla mucho de esto, ¿no? De los vídeos de ciertas influencers que hacen reels, ¿no? Hablando mira, no uso preservativos, el agua deshidrata, los médicos no sé qué, las enfermeras no hacen no sé cuánto, los médicos y las enfermeras ganan sueldos desorbitados y nosotros le pagamos el sueldo, etc, etc. Y a veces incluso más que ya ni siquiera son bulos, sino son ataques directos sin fundamento, que creo que en espacios como el nuestro y como otros tantos deberían encontrar un espacio para poder rebatirlos y que por lo menos las personas tengan diferentes fuentes de donde contrastar. Claro, cuando tú buscas también una respuesta en contra de lo que tú has dicho en ese vídeo, también estás buscando viewers. De alguna manera ya estás creando una rueda de comentarios, tanto en defensa como en ataque, y ya la gente, eso se hace viral. Es que al final lo que buscas es hacerse viral y ya está, no tiene ningún otro objetivo. Ayer mismo veía un vídeo de un influencer que comentaba un caso, que hablaba de la IA, de la medicina, de si la IA, los médicos, un poco ahí ese tema. En redes sociales se ve muy pocas veces que haya algo positivo del profesional médico. Vende más, como hablabas del clickbait, ¿no? Y del sensacionalismo.
vende más una noticia de a mi hija de 10 años no le diagnosticaron la apendicitis a tiempo y ha tenido que estar una semana en el hospital porque tuvo una peritonitis, hizo sepsis o por un mal diagnóstico hecho de inicio que le mandaban a casa con dolores de barriga, gastroenteritis, ¿no? O tuvo un mal diagnóstico, tenía un tumor cerebral y tardaron 2 meses en diagnosticármelo. Eso vende mucho más que no el hecho de, oye, pues fui a mi médico de familia al centro de salud y me supo diagnosticar que tenía un mieloma múltiple a raíz de la analítica con el Claro. proteinograma o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso no vende. Y claro, mi pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿tanto cuesta hacer divulgación de lo positivo que tiene esta sanidad, que al final se mantiene gracias a los profesionales sanitarios? Y al final, si necesitamos respaldo... Bueno, es que está soltando... Bueno, lo de los médicos de familia y los centros de salud y lo de lo positivo de la sanidad española son para 2, 3 episodios completos. Pincelada, simplemente que quiero decir, si la población al final es la que tiene que decidir por nosotros, porque claro, al final es un trabajo que es un cargo público y por ende depende de la política. La medicina hoy en día en España está politizada, ¿no? Y dependemos de los votos de los españoles, ¿no? Entonces, claro, si queremos que la población nos defienda, que necesitamos que piensen positivamente de nosotros, no que digan, no, es que no tienen ni idea, no diagnostican, no nos echan cuenta, o las urgencias, tal. Yo creo que en eso influyen 3 factores. Bueno, voy a los factores que se me han venido a la mente, que probablemente los rescatemos en un video más adelante. Primero, la facilidad de la crítica anónima. Por ejemplo, el Twitter. El Twitter es un ambiente tremendamente hostil. Yo porque tengo muchos años en él con la cuenta del intensivista y voy como estrictamente de forma muy, muy científica, intento ir muy aséptico y aún así alguna escaramuza he tenido. Pero yo creo que la crítica anónima, ¿no? En el espacio de comentarios del YouTube, ahí a lo mejor no es tan anónima, pero en el Twitter y demás, facilita eso. La gente opina por opinar, critica por criticar, no pone en contexto y yo creo que actualmente hay una carencia absoluta, no voy a decir absoluta, pero una importante carencia del pensamiento crítico, ¿no? Que una pediatra no sé qué en Alicante, que el niño, que la apendicitis, que no sé qué. Primero, el juzgar y acusar es muy complicado acusar a alguien ahí de entrada sin tú saber cuál es el caso que hay detrás de eso. Pero es que aunque lo fuera, luego las cosas positivas no ven la luz, no dan la cara y es por eso, porque es que nos dan noticias. Porque hay cosas que se asumen, que es el trabajo. Yo no estoy diciendo que los médicos, ni las enfermeras, ni el personal sanitario tengan que recibir elogios, ni aplausos, ni por hacer su trabajo, como pasó cuando efectivamente pasó la pandemia. Coño, pero tampoco es la persecución de brujas, sobre todo en una época en la que tú ves que todo el mundo sabe de todo. Porque cuando fue lo del volcán de Santorini, ahí en Sicilia, cuando los terremotos, el enjambre de terremotos en Santorini, bueno, salieron expertos, todo el mundo era experto en geología y no sé qué. Cuando lo de COVID, bueno, esto da para un libro completo también. Si pasa cuando la guerra de Ucrania, no, expertos en la guerra de Ucrania, no sé qué. Cuando lo de Israel y Gaza, bueno, expertos internacionales en derecho político infinito. Y yo creo que, bueno, Internet está consumido de eso. Claro, precisamente. Por eso yo creo que hay como una laguna, una fisura en todo esto, ¿no? Entre ambos extremos, ¿no? Que como tú dices, no hay que hacer una caza de brujas. Obviamente todos cometemos errores. No, yo no digo que no haya errores en nuestro trabajo, ¿no? Pero que yo creo que hay cosas positivas que también se deberían de remarcar y yo creo que ahí está la laguna en lo que es la divulgación de redes. Yo creo que a veces hace falta recordar lo bien que hacemos las cosas, quién está detrás de eso haciéndolo bien, a costa de qué esfuerzo es mi tiempo libre que estoy usando para que este paciente salga bien, esto no está dentro de mi competencia pero igualmente lo hago, qué fallos hay en el sistema que impiden que ese bien hacer se termine ejecutando de la mejor manera. O sea, yo creo que al final, yo creo que con este podcast vamos a intentar conseguir ese enfoque que yo creo que no está del todo cubierto, porque al final es lo que tú dices, todo el mundo al final se piensa que sabe de todo, que son expertos, el acceso a la información es ilimitado y hay que decir que no todo el mundo sabe usar esa información. Sí, totalmente. Hay enfermería, yo no recuerdo el nombre de la cuenta, que también tiene en Instagram, tal, que es muy, muy activa, la enfermera saturada, me parece. Enfermera saturada.
que hablábamos de Javier Santolaya, aunque él es del mundo de la física, quantum fracture, este tipo de gente que se dedica de forma profesional a hacer esto, no es nuestro caso. Creo que nosotros iremos, o es la sensación que Alberto y yo hemos tenido cuando comenzamos a hablar, iremos más de un poco del rollo cercano, ¿no? Mira, yo no sé si hay actualmente algún canal, y si lo hay, que por favor nos corrijan y nos los dejen en los comentarios, donde un celador, donde una enfermera se siente aquí con nosotros, por ejemplo, ¿no? Hablar, mira, ¿qué está pasando en el mundo de la enfermería? ¿Cómo es el problema de los turnos? Tal? Y hay temas que son tremendamente relevantes. Claro, uno conoce un universo pequeño, pero estoy seguro que cuando tú lo destapas se ve en todo el territorio español y en Europa y en el mundo. Y te pongo un ejemplo pequeño. A todos los enfermeros y enfermeras que puedan ver esto, que al ser el primer, vídeo probablemente lo vean 3 personas. Consiguen un contrato, por ejemplo, en la UCI, que es lo que yo conozco, o en urgencias, o en quirófano, ¿no? O en el pool esto que llaman servicios especiales. Igual en otros lugares, hematología, neonatología, me da igual, nefro, diálisis agudos. Les ponen allí, hacen una baja, no sé qué, el contrato del verano, pam, 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 6 meses, no sé qué, terminan haciéndose un añito allí, 1 año, 2 años. Coño, un enfermero y una enfermera que pasa 1 año en la UCI, porque además entran así, no es que olvídate de cursos de inducción, olvídate de preparación, no es porque no se quiera, pero es que el sistema no está preparado para eso. O en atención primaria, cuando ya tú tienes 1 año, 1 año y medio en un lugar como ese, ya tú absorbes una serie de protocolos, conocimientos, formas de trabajar, y ese tipo de conocimientos que no se adquieren en los libros. Esa típica enfermera veterana que tiene tiempo ahí que te dice, ese paciente no lo veo bien, pero ¿cómo lo explica? No puede explicarlo, pero es que ya ha visto muchos y la experiencia es un grado. Y de pronto los mueven, se vuelven en volantes, termina el contrato y entonces pasó de la UCI a nefrología de agudos. El de nefrología de agudos pasó a neonatos que no ha estado. El de neonatos pasa a urgencias. Y se hace un descalabro en el sistema sanitario que es terrible. ¿Quién está hablando de eso? Nadie habla de eso. Y nosotros nos gustaría, al margen de ese tema, que da para 3 capítulos más, solo lo menciono como ejemplo, nos gustaría abrir una ventana a todo el que quiera hablar aquí con nosotros al respecto. Las enfermeras que querían hablar de la creación de la especialidad de enfermería intensiva, ¿no? Que es el caso que me compete, los problemas que sufren, que de esto Alberto sabe infinitamente más que yo, los problemas y los ataques que sufren celadores, técnicos, enfermeras y médicos en la atención primaria por la propia saturación del sistema. Claro, de hecho, a mí eso me llamó mucho la atención cuando llegué a Irlanda. Aunque tú seas enfermera o enfermero y hayas estado en España trabajando en hemodinámica 20 años, si decides emigrar a Irlanda, no te vale de absolutamente nada porque no está titulado. Es lo que tú dices, no hay cursos que te certifiquen yo voy a UBI o yo voy a quirófano o yo voy a la unidad de coronarias. Eso no te lo justifica. Es simplemente lo que tú dices, entro a pelo, ¿no? Y es como, hostia, ¿y esto de qué va, no? Y vas aprendiendo de repente, venga, a otra cosa, ¿no? Aquí en Irlanda necesitas un curso y si lo tienes, pues vas a ese servicio determinado a trabajar. No puedes ir, soy enfermero y voy a trabajar a este sitio y a ver qué tal, ¿no? Eso aquí no ocurre. Yo creo que, como tú dices, ¿no? En algún momento podremos invitar a un par de compañeros de enfermería que nos den su perspectiva de esto, porque a nosotros no nos toca tan de cerca, ¿no? O incluso a, como tú dices, algún celador o una TCAE o incluso personal administrativo, porque claro, es muy fácil siempre echar las culpas a otro cuando algo funciona mal, pero Sí, tampoco llegamos a saber del todo qué hay detrás de ese mostrador, por ejemplo, en un centro de salud, que claro, que estar ahí atendiendo a lo mejor a 100 personas al día de mismas preguntas y otro, también tiene que quemar algo, ¿no? Entonces, esa perspectiva tampoco la tenemos y si estamos aquí nosotros para hacerla visible y pública, pues bienvenido sea, que es el conocedor claro. de cada uno de los pequeños ingredientes que forman este sistema sanitario que, por desgracia, cada vez está un poco más en declive, ¿no? Eso que has mencionado de la atención al público, yo lo menciono en mi libro, porque a mí me parece una cuestión muy importante. Primero que trabajar de cara al público siempre es difícil, por una cuestión estadística, de casuística. Independientemente del trabajo que sea, cuando tú estás enfrentando a un público, cuando ya tú llevas una N de 100, 200, 1000, 4000, 5000 personas atendidas, estadísticamente te toca el imbécil, el grosero, el agresivo, el muy amable. O sea, habrá una curva de Gauss, habrá gente muy desagradable en un extremo de la curva de Gauss, en el otro extremo habrá gente extremadamente simpática, no sé qué, y la media, ¿no? Ahora,
Si tú trabajas en una heladería, si tú trabajas en un cine, si tú trabajas en una tienda de zapatos, la gente va a hacer algo que le gusta, va a buscar un servicio, va a buscar algo agradable, el helado, el zapato, la entrada al cine. En el mundo sanitario no, porque la gente ya partimos de la base de que la persona va con un problema, va con algo malo, va con un dolor, va con no sé qué, y aquí tus habilidades sociales y tu inteligencia emocional tienen que explotar y llegar a niveles increíbles para poder atender a estas personas. Pero aquí, y esto, si pudiéramos hacer un vídeo explicándole a la gente y educándolas, cosas como, por ejemplo, los dolores de muela. ¿Los dolores de muela son una urgencia o no lo son? Si tú tienes adelante un infarto, una fractura de fémur multifragmentaria, etc, etc. No, pero puede ser, o sea, ¿cómo te aguantas un dolor de muela? ¿Cómo le explicas tú a esa persona, mire, tengo que pasar a 3 más delante de usted porque, claro, es más grave, pero tiene un dolor de muela, se está muriendo? Yo creo que una de las variables más importantes es la educación de base sanitaria, no la educación de maneras y compostura de la gente, sino la educación sanitaria. Y hoy en día no hay educación sanitaria, porque es lo que mencionábamos antes, la sanidad se ha politizado, se ha convertido en una herramienta política y conviene manejarla como tal, pero no hay educación. O sea, la gente no sabe lo que es una amigdalitis, no sabe lo que es una infección vírica, no sabe lo que es un dolor de cabeza tensional, no sabe lo que es un dolor mecánico, no sabe la banalidad de un mero dolor mecánico, por así decirlo. Claro, no desconocen los protocolos de una lumbalgia, no saben que una lumbalgia necesita 2 semanas de analgesia, ver cómo evoluciona, cambia la analgesia, luego pedir radiografía. O sea, la gente no conoce esos protocolos mínimos de las cosas más banales. Entonces, das pie a que la imaginación de la gente vuele. Y como mencionábamos antes, si encima uso los medios de información que tengo de forma ilimitada para informarme mal, porque doctor Google me dice que tengo cáncer y me dejo llevar por eso, pasa eso, que lo que tú decías, ¿no? En este trabajo partes de un -1000 siempre a nivel personal. La relación no es un 0 a 0 de tienes la talla 46 de este zapato. La conversación parte de un -1000 y es, me pasa esto, ayúdeme. Necesito, bueno, hay una exigencia mínima que tú no tienes por qué acarrear, porque tú estás ahí para ayudar. Al final, el médico, siempre decimos que somos un equipo con el paciente. Nosotros intentamos ayudar al paciente con la información que ese paciente nos brinda a nivel de signos y los síntomas que el paciente puede presentar, ¿no? Y ya luego pruebas complementarias para terminar de hacer lo que sea, ¿no? Pero... Alberto, de todas formas, antes de que continúes, para que las 2-3 personas que van a ver en toda la historia este vídeo no crean que hay un sesgo acá porque nosotros somos profesionales sanitarios. Que esto es de lado y lado. Hay gente que llega con exigencias, hay gente que no está educada, pero hay médicos que tratan mal a los pacientes, hay enfermeras que tratan mal a los pacientes, hay celadores que tratan mal a los pacientes y esto es de lado y lado. Como siempre, los malos siempre hacen más ruido. Yo estoy seguro de que tanto a nivel de pacientes como a nivel de personas, de personal sanitario es mínimo. El celador que no sé qué, la enfermera que no sé cuál, el médico que dijo no sé qué, así mismo, como aquel que le dio la hostia al médico, no es lo frecuente. Y yo creo que este espacio, ojalá, sirva para que las personas escuchen. ¿Cómo piensas? O sea, que una persona que no se dedica al mundo sanitario nos escuche decir, mire, vamos a ver, yo voy a poner este canal, ¿no? Yo voy a ver, ¿qué está haciendo Alberto? Bueno, Alberto tiene de guardia 22 horas. Llego yo a las 5 de la mañana y hay un accidente de tráfico, no sé qué, una gente por delante y yo tengo un dolor de muela. Lo siento muchísimo, pero según está estructurado actualmente el sistema, con los recursos humanos y técnicos que hay, lamentablemente tenemos que pasar al infarto primero. Ojalá tuviéramos 100 médicos de guardia y pudiéramos atender a todos. Pero no es el caso. Y ojalá esa persona que nos está escuchando diga, vaya mierda, pero es lo que hay. Que por lo menos lo entiendo o lo escuche una vez. Porque es cierto que a las 5 de la mañana, Alberto, Edgar o quien sea, no puedes ponerte a explicar ni educar en ese sentido de, mira, pasa por esto, lo paso primero, que si la escala, que si los signos de alarma de la cefalea o la lumbalgia. Yo voy más allá. ¿Por qué no lo saben? No es una pregunta a modo crítica, sino es una pregunta de ir un poco a la base, ¿no? ¿Por qué ese mínimo, esa mínima logística del sistema sanitario no se conoce a nivel poblacional? ¿Por qué la gente no sabe que un infarto es una prioridad 1 y un dolor de muela puede ser una prioridad 3 como máximo? O sea, quiero decir, ¿por qué la gente no sabe
que un dolor de muelas no es prioritario ante una unidad de críticos. En urgencias pasan infartos, ictus, hemorragias digestivas, es que pasan 1000 cosas. Entonces, ¿por qué la gente no es capaz de imaginar eso? ¿Cuál es el problema ahí? Claro, yo honestamente creo que la gran mayoría lo sabe, habrá el que no, por supuesto. Yo creo que muchos lo saben, pero dentro, ya viendo del sistema, no sé, yo en todos los años que tengo de médico, trabajando en urgencia, en la parte crítica, para mí, el factor más estresante para una persona, y que lo he vivido como médico y como paciente, es el tiempo de espera. Porque la gente, aunque a veces yo amanezco diciendo, mira, el sentido común se ha desaparecido, yo creo que en general la gente tiene más o menos, tampoco, incluyéndome, 2 dedos de frente. Tú sabes que la persona que llegó con infarto va primero que tú, pero cuando tú tienes el dolor de muela, que estás esperando en la urgencia, que ves qué pasa y que sabes que van a pedir la analítica, que no sé qué, que tal, que lo otro, tal, te brotas y en ese momento a lo mejor reaccionas con poca tranquilidad. Pero con quien no debes, porque al final los médicos que estamos dentro Claro. también estamos ahí un poco, como decimos muchas veces, en la trinchera. Estamos intentando muchas veces salvar los papeles porque la guardia mejor está siendo horrible. Pero quiero decir, Sí. a lo mejor que estoy haciendo aquí, parece que estoy haciendo abogado del diablo, pero lo que quiero es plantear preguntas para que la gente reflexione, ¿no? Como tú dices, esas 3 personas que nos estén viendo, ¿no? Si todos vais a urgencias por un dolor de muelas, no puedes pretender no esperar 6 horas. Si todos acudís a urgencia por lumbalgia de 3 meses, por un dolor de muelas que llevo 2 días, cosas así, no puedes pretender que se te atienda enseguida, porque... ¿Y qué pasa entonces qué pasa con las urgencias de atención primaria? Exacto, pero es que las urgencias de atención primaria también se saturan. Entonces, al final, hay una cadena que es, se satura urgencia, se satura atención primaria, y ¿cuál es el siguiente escalón? ¿Qué falta aquí? Y al final yo creo que una de las soluciones de base que pudiera ser es reforzar la atención primaria. Porque claro, si la atención primaria la tienes a 6 minutos por paciente, que no te da tiempo a atender nada, encima tengo la agenda llena, a lo mejor faltan más centros de salud y más médicos para desahogar toda esa lista de espera. Alberto, pero tú, mira, yo nunca he trabajado en urgencias de atención primaria y tú sí. Y tú sabes, o al menos tú y yo sabemos, pero muchos centros de salud no tienen un gasómetro ni para hacer una radiografía. Yo no estoy diciendo una inversión multimillonaria, te estoy hablando de una inversión de escasos miles de euros, que para el sistema sanitario es nada, ¿no? Con un gasómetro, que para el que nos vea que no sea del mundo sanitario, entienda. Un gasómetro te toman una muestra pequeña, puede ser de arteria o vena, una muestra de sangre mínima, y con eso podemos saber el pH de la sangre, el lactato, la glucosa, etc, etc, etc. Con un gasómetro y un sistema de radiografía, eso te da para infinito. Porque ¿cuántos pacientes? Tú cuando tú trabajabas, porque Alberto también trabajó en urgencias hospitalarias, cuando tú trabajabas en el hospital, ¿cuántos tobillos no enviaste ante la sospecha de que fuera una fractura o no, pero no tienes la radiografía? Pero como esos muchos. Y aquel que el diabético, que no sé qué, que la glucemia, que el pH, que no sé cuánto. Un gasómetro para hacer unas muestras, ¿no? Con sus tiras de orina, que seguro tendrán tal. Pues eso sí, pero un gasómetro y una radiografía para una fractura de radio, un codo, un tobillo, que te descarga muchísimo la urgencia. Aquí salen muchas, lo que te decía antes, salen muchas variables, porque me puedo ir ahora al lado nuestro, ¿no? Al lado profesional, y decir, claro, pero si a lo mejor estás más formado y tienes el criterio mejor construido, te puedes evitar esas derivaciones porque sabes ver otros tipos de signos y síntomas que te hacen descartar la derivación a urgencia, y podemos hacer ahí la autocrítica de decir por qué hay compañeros que están menos formados, que son la minoría. Yo creo cada vez menos. Las generaciones de ahora de médicos, yo creo que tienen una formación excelente, y yo creo que están haciendo que se renueve mucho la atención primaria, y yo creo que tengo compañeros que lo dicen, que cuando van a un centro de salud se nota la gente joven y las ganas de aprender y de actualizarse y enseñar y todo, ¿no? Pero yo creo que también se puede hacer esa parte de autocrítica, porque al final también se ejerce esa medicina defensiva. No sé cómo va esto, tengo dudas, ante la duda derivo urgencia y que le hagan allí lo que le tengan que hacer y se lavan las manos, o desde primaria igual. Llama al 112 o ve a urgencias igual, no sé qué es esto, carta de derivación, y derivan y se lavan las manos. También es una variable que hay que tener en cuenta. Que el que nos escuche no crea tampoco que estamos aquí de no, es el paciente, no. Que aquí de puertas adentro nosotros también sabemos perfectamente de lo que carecemos. Que
Hay muchos médicos, muchas enfermeras, muchos técnicos, muchos celadores, muchos administrativos que sabemos de qué pata cogea, incluyéndome, que tampoco es que yo no estamos aquí dando clases ni de superioridad moral, ni mucho menos. Pero y las ganas de aprender, las ganas de avanzar todos los días, que eso también serán otros capítulos para hablar infinito. Alberto, que más adelante hablará de algún proyecto que tiene por allí con respecto a la educación en el mundo de la ecografía. Mira, un ecógrafo en un servicio de urgencias de atención primaria te abre, bueno, o sea, un mundo infinito. O sea, cualquier médico de hace 25 o 30 años te puede decir, al que traigamos algún día aquí, lo sentemos, vamos a entrevistarte. ¿Qué hubieras tú hecho hace 30 años si tú supieras de ecografía con un ecógrafo en urgencia? O sea, la cantidad de cosas que dejas de derivar y dejas de sobrecargar al sistema sanitario, pero reforzar el sistema de atención primaria, bueno, estamos aquí hablando como que fuera una panacea que estamos descubriendo. Esto es lo de toda la vida, pero son uno de los tantos temas que creo que podremos hablar en el canal. La educación del profesional sanitario, cómo nos ve la gente, qué cree la gente de nosotros, por qué pasamos, que tampoco es que yo creo que fuera lo correcto, por qué pasamos de el guardia civil, el médico y el alcalde del pueblo eran los jefes y todavía se ve en las personas mayores que vienen, ¿no? Ay, don tal, doña tal, no sé qué. ¿Cómo pasamos de eso ahora al me atiendes, yo te pago tu sueldo? ¿No? ¿Qué pasó de por medio? ¿Qué pasa con las enfermeras y los enfermeros que no tienen voces para hablar de los problemas de sus contratos? ¿Qué está pasando actualmente con la educación médica? ¿Cuáles son las perspectivas de los nuevos MIR que entran a las diferentes especialidades? Solucionar los problemas de la atención primaria es lo único que hay que hacer, o de entre todos los problemas es lo más prioritario, o también hay ciertas cosas en los hospitales que hay que corregir. Esos y muchísimos temas más, creo que se me va esto, Alberto. Son las cosas que hay, justo en el momento, en el clímax ahí que estaba, me emocioné. Son las cosas que hablaremos en este espacio y que esperemos que la gente disfrute. Intentaremos ir estructurando los capítulos por temas, por temáticas. Ya habéis visto que muchas veces nos vamos por las ramas, es lo que tiene que Edgar y yo nos pongamos a hablar, que nos vienen las ideas a la cabeza y las queremos ir medio soltando y debatiendo. Intentaremos ir estructurando los capítulos de la forma más ordenada posible y más clara posible. Haremos algunas secciones, bueno, no sé si hacer un adelanto del nombre de las secciones, pero bueno, haremos secciones de interconsultas para invitados, algunas secciones un poco de píldoras y algunos tips para a lo mejor MIR recién acabados, de esto no sale en el MIR, cosas que no te explican los libros, lo que decía Edgar, ¿no? Que aprendes con la experiencia, que del ir a trabajar todos los días, de ver pacientes, informes que tienes que hacer, que nadie te explica qué tienes que hacer, como, claro, esas cosas pues no se explican, y también intentaremos dar un poco de luz a esas cositas que en el MIR pues nadie te explica, y los aprendes en la residencia a base de golpes y de preguntar a los compañeros de al lado. Este episodio y este proyecto son cortesías y gracias a la colaboración de MSM Multiinvestment, una nueva empresa española dedicada a la importación de productos médicos para servicios hospitalarios, clínicos y de laboratorio, así como trabajos de análisis estadísticos para servicios clínicos. Y de Romero Sonotraining, la nueva empresa española dedicada a la educación en ecografía clínica. Muchas gracias y continuamos. Pues muchas gracias por haber estado ahí a todos, a los poquitos o a los muchos que hayáis estado. Muchas gracias por acompañarnos en este primer paso en esta aventura, que esperemos que sea de grado para todo el mundo, que aprendáis mucho y que nosotros también aprendamos con vosotros, que al final esto es bidireccional, y nos vemos en el siguiente, a ver qué sorpresita nos trae el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Chao, chao.